Bueno, ejercicio 7 de calorimetría 2. Dice, un pedazo de hielo de 150 gramos. Un pedazo de hielo de 150 gramos. A una temperatura de menos 40 grados centígrados. Es colocado en un recipiente adiabático. Recordamos que el recipiente adiabático es aquel que no intercambia energía con el medio. Por ejemplo, un termo bien hecho. No intercambia energía con el medio. Le pongo doble pared porque así son los adiabáticos, tienen doble pared. Y si no intercambia energía con el medio, quiere decir que tampoco entra calor del medio, ni sale. O sea, todo el calor va a ocurrir acá adentro. Eso es adiabático, que no intercambia calor con el medio. Que contiene 500 gramos de agua a 30 grados centígrados. Bueno, es un poquito más grande. Acá tenemos los 500 gramos de agua a 30 grados centígrados. Entra el hielito, que son 150 gramos, a menos 40 grados centígrados. Y bueno, lo que va a ocurrir es como vimos en los ejercicios anteriores. Acá tenemos menos 40. Y acá tenemos 30. Esto es tiempo, esto es temperatura. O sea, el hielito que estaba a menos 40 grados centígrados, lógicamente va a empezar a calentarse. Ya se va a fundir y va a empezar a calentarse. Y el agua va a empezar a enfriarse. Hasta que van a llegar a un punto de equilibrio, donde los dos están a la misma temperatura y no va a haber intercambio posible acá. Ya está, están los dos a la misma temperatura. Y acá sí hay intercambio posible. Bueno, entonces dice, calcular la cantidad de calor que cede el agua hasta alcanzar su temperatura de solidificación. Bueno, vamos a suponer que lo que pregunta es cuánta temperatura tendría que ceder el agua líquida, porque si dice agua supongo que se está refiriendo al agua líquida, hasta alcanzar, pues hay que aclarar acá, qué sé yo, porque tenés agua líquida y agua sólida. Dice calcular la cantidad de calor que cede el agua hasta alcanzar su temperatura de solidificación. Bueno, qué sé yo, hasta los 0 grados. O sea, nosotros tenemos 500 gramos de agua líquida a 30 grados centígrados. Bueno, ¿cuánto calor tendría que ceder hasta llegar a 0 grados centígrados? Que es justamente la temperatura de solidificación. Bueno, vamos a calcular eso. Q es igual a masa por el calor específico por el delta T. Delta T final menos inicial. Si nosotros queremos llegar a 0 grados centígrados es 0 menos, y la inicial en este caso son 30. 0 menos 30. Calor específico del agua es 1 cal sobre gramo sobre grado centígrado. Masa son 500 gramos. Y bueno, el Q que debería ceder este agua, estos 500 gramos de agua para llegar a la temperatura de solidificación son 500 por menos 30 da 15.000. Cal, negativo porque esto es negativo. Y si uno dice, bueno, el calor que debería ceder son 15.000 calorías. Bien. Si te lo ponen negativo también está bien. Bien. B.
Calcular la cantidad de calor que debe recibir el pedazo de hielo para transformarse en agua líquida, aclaro, líquida porque agua es siempre, el hielo es agua sólida, el hielo es agua sólida. Entonces, calcular la cantidad de calor que debe recibir el pedazo de hielo para transformarse en agua líquida a 0 grados centígrados. Bueno, entonces nosotros tenemos dos procesos. Acá tenemos el hielo. Este hielito, lo primero que va a pasar es lo primero que le tiene que suceder es pasar de menos 40 grados centígrados a 0 grados centígrados. Pero acá todavía sigue en sólido. Y luego va a tener que pasar de 0 grados centígrados a 0 grados centígrados haciendo un cambio de estado. Esto es cambio de estado. Pasar de sólido a líquido. Entonces son dos procesos distintos. Vamos de menos 40 a 0. Bueno, para ir de menos 40 a 0 tenemos que poner que Q es igual a masa por el calor específico por el delta T. Q es el calor que quiero averiguar. La masa del hielo son 150 gramos por el calor específico del hielo, que es 0,5 cal sobre gramo sobre grado centígrado. Y el delta T es de menos 40, 0, o sea, final es 0, menos 40, o sea, 0 menos 40, porque es final menos inicial. Final es 0, inicial es menos 40, o sea que todo da 40. Q es 150 por 0,5, que da 75 por 40, queda 3000 cal, ¿no? Porque gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va, etc. O sea, entonces, para pasar de menos 40 grados centígrados a 0 grados centígrados necesita absorber 3000 cal. Ahora vamos a ver cuántas calorías necesita para el cambio de estado. Q es igual a masa por el calor latente de fusión. Q es igual a 150 gramos y el latente de fusión del agua sólida es 80. Está en el ejercicio 2. 80 calorías sobre gramo. Gramo con gramo se va. 150 por 80 da 12.000. Q es igual a 12.000 cal. Y más 3000 que teníamos del aumento de temperatura, todo el proceso es 3000 para ir de menos 40 a 0 y 12.000 para ir de 0 en estado sólido a 0 en estado líquido. El total da 15.000 calorías. O sea que respuesta B es 15.000 calorías. Respuesta C. Pregunta C. Graficar en el mismo par de ejes el enfriamiento y el calentamiento correspondiente a 500 gramos de agua. Es que en realidad acá... claro. O sea, acá lo que está sucediendo... que no estamos analizando lo siguiente. Claro, vos pensás. Nos dio igual, ¿no? Nos dio 15.000. 15.000 calorías necesita el agua sólida, el agua líquida, a 40 grados centígrados para llegar a 0 grados centígrados y seguir en estado líquido, porque no hizo cambio de estado, solamente se enfrió. O sea, necesita 15.000 calorías. Y 15.000 calorías necesita el hielo para pasar de... no, perdón, el agua estaba a 30. Ahí está. De 30 a 0 y el hielo para pasar de menos 40 a... ¿cuánto estaba? Claro.
para pasar de menos 40 a 0, o sea, para calentarse y cambiar de estado, o sea, de menos 40 sólido a 0 líquido, también necesitó 15.000 calorías. O sea que son equivalentes. O sea que todas las calorías que cede el agua líquida, o sea, el proceso que está sucediendo acá es el siguiente. Siempre la direccionalidad del calor va del caliente al frío, que eso es un poco lo que me preguntaba de los gráficos. Este es un recipiente adiabático. Entonces, acá tenemos agua a 30 grados centígrados. Y tenemos el hielito acá a menos 40 grados centígrados. Bueno, lo que va a pasar inmediatamente cuando se pongan en contacto va a ser que el agua le va a empezar a dar calor al hielo. Por lo tanto, el agua se va a enfriar y el hielo se va a calentar. Como la cantidad de calorías que necesita el hielo para pasar de estado sólido a estado líquido a 0 grados centígrados es la misma que la que necesita el agua líquida para pasar de 30 grados a 0 grados, la respuesta es que cuando lleguen al equilibrio vamos a encontrar al hielo, cuando lleguen al equilibrio, vamos a encontrar al hielo líquido finalmente a 0 grados centígrados y toda la masa de agua va a estar a 0 grados centígrados en estado líquido. Los dos van a estar en estado líquido. O sea, finalmente vamos a tener una masa de 650 gramos de agua líquida a 0 grados centígrados. Es lo que vamos a tener. Porque el hielo se derritió por completo y el agua y quedó a 0 grados centígrados y el agua bajó de 30 grados centígrados a 0 grados centígrados y punto, porque ya está. Ya están los dos a la misma temperatura. Listo, nadie le cede nada a nadie. El equilibrio químico lo alcanzaron porque las calorías que necesitaba el hielo para pasar a estado líquido a 0 grados centígrados son las mismas que cedió el agua para pasar de 30 grados centígrados a 0. O sea que en el gráfico el agua hace así, el hielito hace así, sube, llega a 0 grados centígrados y se mantiene. Y el agua líquida baja, llega a 0 grados centígrados y acá alcanzan el equilibrio. Porque el calor que se dio el agua es la misma que absorbió el hielo. Siempre hay que ponerle, esto es temperatura, esto es tiempo y esto es temperatura. Esto es menos 40 y esto es 30. O sea, no sé cuál era la pregunta. Graficar el mismo sistema par de ejes correspondientes a los 500 gramos de agua. Bueno, hay que hacer así. Acá tenemos tiempo, acá tenemos temperatura. El agua lo que le va a pasar es lo siguiente. El agua líquida estaba a 30 grados centígrados. Baja. Y se mantiene. No, vamos a ponerlo en calorías esto. Allá. Ahí está. C. Cuando llega a 0 grados centígrados, se mantiene. Y al agua lo que le pasó fue lo siguiente. Absorbió calorías. Hasta llegar a 0 grados centígrados. 3.000 calorías absorbió. Y llega a 0 grados centígrados. Acá tiene que estar el 15.000, ¿no? Acá están las 15.000 calorías. Acá están las 3.000 calorías. Acá, porque absorbió 3.000 calorías para enfriarse a 0 grados centígrados, para pasar de menos 40. Y acá tenemos 30.
Y todo esto está en grados centígrados. Bien. Entonces, y esto está en, o sea, esto es Q, que está en caloría. Ahí está. Entonces absorbió 3000 calorías para pasar de menos 40 grados centígrados a 30 grados centígrados, pero todavía estaba en estado líquido, sólido, perdón. Luego, las 15.000 calorías para llegar a 0 grados centígrados, pero en estado líquido. Y acá están las dos sustancias en estado líquido a 0 grados centígrados. Y ya está. A ver, yo acá veo que en la respuesta le hace hacer esto al agua. Al hielito. Pero no, porque eso no está sucediendo, ni va a suceder. No, ya está. En 15.000 calorías se terminó el asunto. En 15.000 calorías se termina porque ya no hay flujo de energía. El Q que emitió el agua líquida es el que absorbió el agua sólida y chau. Ya está, se van a mantener los dos. Nadie absorbe más nada ahí, ni cede más nada. ¿Cómo se va a calentar el hielo? Ya está estado líquido. Bueno, para mí el gráfico termina acá. Bien. D. Analizando las respuestas anteriores, responde en qué ¿qué encontraremos en el recipiente una vez que se alcance el equilibrio térmico? ¿Cuál será la temperatura de equilibrio? Por supuesto, 0 grados centígrados. Justamente por ese motivo el gráfico termina acá. Dice la respuesta, como la cantidad de calor que ceden los 500 gramos de agua para alcanzar la temperatura de solidificación, pero no llega a solidificarse, ¿eh? O sea, 0 grados centígrados es la temperatura de solidificación, pero no se solidificó, tocó la temperatura, ahora no hizo el cambio de estado. Dice, como la cantidad de calor que ceden los 500 gramos de agua para alcanzar la temperatura de solidificación es igual a la que recibió el hielo para convertirse en agua líquida a 0 grados centígrados, finalmente, totalmente, encontraremos 600 gramos de agua líquida a 0 grados centígrados. Listo, justamente por eso el gráfico se termina acá. Acá se termina el gráfico. Porque acá ya no se absorbe ni se cede calor por ninguna materia.